Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño, y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará especialistas en estética e implantología dental, aparatología dental de última generación, radiografía digital panorámica, radiobiosografía, láser de blanqueamiento dental, esterilización controlada digitalmente, soporte multimedia informativo del tratamiento, cirugía implantológica guiada por ordenador, área de recuperación postquirúrgica, sedación consciente, área de entretenimiento, 3 salas de espera y wifi gratuito. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al Ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología y el último avance en implantología y estética dental. Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al Ayuntamiento de Antequera. Teléfono 952 70 20 25. En internet en www.clinicatorres.com y también en info@clinicatorres.com. Regálate una sonrisa. Vaya a ser muy escueto, lo intentaré, pero es conveniente que tengamos esa sensación. Celebramos la Eucaristía como lo hacía el antiguo pueblo judío cuando iba a salir de Egipto, que tuvieron que cenar Pascua de pie como simbología de salir huyendo del pueblo egipcio para ir corriendo a la tierra prometida. Hoy no. Hoy la noche por sí nos da el deseo, las ganas de pasar una noche tranquila, sentado con la gente que queremos o con la gente que podemos estar con ellos y que queremos también. Hoy es una noche de las más importantes que celebra la liturgia, evidentemente, ya lo sabemos, por tradición y por fe. Pero ¿qué significa el nacimiento del Hijo de Dios? ¿O qué significa la encarnación, podríamos decir, del Hijo de Dios? Hemos escuchado en el Evangelio las dos líneas, las dos naturalezas de Cristo, la humana, que se encarna,
encarna, demostrado la debilidad en la humildad del niño, y la divina, representada por todo el movimiento de la creación que aparece en el Evangelio y sobre todo y fundamentalmente por la aparición de los ángeles. A Cristo no se puede separar las dos naturalezas, ni la humana ni la divina. Pero esta noche quizás es más centrarnos en la naturaleza humana. Todo empezó, no lo dice el Evangelio de hoy, lo dice otro, al principio, en el origen. ¿Qué había en el origen? ¿Qué estaba en el principio? En el principio, para nosotros, estaba Dios. Para la ciencia, una partícula incomprensible, inexplicable, que dio lugar a tanto tipo de vida, de la que partió tanta vida, los planetas, el universo. Los científicos están de acuerdo en seguir nuestra evolución en sentido contrario, para ver hacia dónde llega. Y llega una partícula que no saben de dónde procede. Nosotros, por nuestra fe, creemos que esa partícula es la creación de Dios, tan rica que ha dado lugar a tanta vida. Pues bueno, en el principio comenzó todo, ¿no? Era Dios. Y el hombre procede del principio, del origen, procede de Dios. Y el hombre, dice en otro texto, las Escrituras, vivía con Dios, convivía con Dios. Y el hombre era libre. Parte de esa libertad nos lo dice la Escritura cuando se le puso un problema. No cojas de esto, pero no porque sea mejor o peor, simplemente porque Dios quería que cuando el hombre estuviese con él, fuese una elección libre del hombre para vivir con Dios, y no fuese una elección obligada con vivir con Dios. Entonces Dios le puso al hombre, cuando digo hombre, humanidad, esa alternativa. O convives conmigo en la libertad, en la sabiduría, en el bien, en la paz, en la justicia. O eliges salir del reino que yo he creado para ti. Salir significa pecar. Pecar significa introducirse en el mal. En el mal significa estar bajo el pecado. Estar bajo el pecado significa ser esclavo. Pero el hombre optó por esa decisión, porque el hombre buscaba vivir prescindiendo de Dios. Y desde el momento que pecó, fijaros bien, el hombre entró, como he dicho, en la esclavitud del pecado. ¿Qué significa entrar en la esclavitud del pecado? Que el hombre ya no es más libre. El hombre ya no tiene inteligencia para decidir esa libertad que Dios ha dado. Y ese es el proceso que se nos cuenta o se nos desarrolla en el Antiguo Testamento. El hombre vive bajo la esclavitud y nos lo representa de diferentes maneras. Cuando estaba bajo la esclavitud del pueblo egipcio, cuando estaba bajo la esclavitud en el destierro babilónico, nos lo cuenta de diferentes maneras. Pero el centro es que el hombre estaba esclavo, bajo la esclavitud. Y surge una pregunta. Si el hombre es esclavo y quiere liberarse, ¿quién puede liberarlo? Y ahí surgen de nuevo otras preguntas, otras incógnitas. Toda la humanidad, representada en Adán y Eva, era esclava del pecado. Toda la humanidad, no había nadie que no fuese esclavo. Y por tanto, el esclavo no se puede comprar a sí mismo. El esclavo no tiene libertad para liberarse a sí mismo, sino que tiene que haber alguien o algo fuera de ese esclavo que lo pueda liberar. Pero la humanidad no se podía liberar.
la humanidad estaba esclava, pero fijaros bien, estaba la dificultad de que no podía liberarse, porque todos eran esclavos en el pecado, y por lo tanto nadie podía librarlo. Pero surge otra incógnita. Aquel que libere al esclavo tiene que ser de la misma naturaleza. Quiere decir que no puede venir alguien, un extraterrestre diferente, o no puede venir incluso Dios superior a liberar al hombre. El hombre tiene que tener la misma libertad para salir, puede encontrar la salvación. Eso es lo que nosotros estamos celebrando hoy, que es tan importante, que reconozcamos y conozcamos y sepamos lo que significa la encarnación de Dios. La encarnación de Dios significa que Dios no nos puede salvar de la esclavitud. Entendido de buena manera, quiero decir que tiene que ser de la misma forma que al principio el hombre, el que libremente elija vivir con Dios, y no Dios, por su parte, hacer una imposición. La salvación no viene impuesta de fuera, sino que es una necesidad de dentro. Por tanto, la encarnación de Cristo significa precisamente eso. Cristo, que es Dios, como ve que el hombre está perdido, que la humanidad está perdida, que no tiene forma de salir adelante, de ser libre, de encontrar la salvación, Él se achica, se recorta, por decirlo de alguna manera, porque Dios es tan extenso, no tiene límites, que se tiene que recortar, se tiene que limitar para que el hombre lo acoja. Y se limita en un niño pequeño. ¿Qué significa el nacimiento en un niño pequeño? Porque Dios podía haber nacido en un joven fuerte, como era David, el rey David. ¿Qué significa el nacimiento en un niño pequeño? Que Dios se entrega de la misma forma que lo hizo en la creación, se entrega definitivamente al hombre, para que el hombre decida. Fijaros bien, si Dios no se hubiera encarnado en un niño, el hombre seguiría asustándose de Dios. Si Dios no se hubiera encarnado en un niño recién nacido, el hombre seguiría teniendo miedo de Dios y por lo tanto no le buscaría. El que se encarna en un niño significa que Dios se ha hecho el más débil, es decir, ha cogido lo más débil de la naturaleza humana, el niño. Ha cogido lo más sencillo de la naturaleza humana, el niño. Este es el comienzo. Esta es la introducción de la salvación en la humanidad. Dios se ha hecho el más débil y el más simple, el más humilde, para que el hombre no tenga miedo a la hora de elegirlo. Por eso es importante que nosotros, que muchas veces vemos sobre todo la dimensión divina de Dios, no se nos olvide fundamentalmente la dimensión humana, que es por la que nos salva. Y recordemos, como lo hacemos, fijaros bien, en la liturgia, en la misa, es muy rica. Lo que pasa es que a veces lo hacemos demasiado rutinario. En la consagración hay una frase que pasa desapercibida, pero que simboliza todo lo que estoy diciendo. Jesús aceptó libremente su pasión. ¿Veis? Dios ya nos ha hecho libres. La libertad ya ha entrado en el hombre. El hombre no es más, por fin, esclavo del pecado, sino que el hombre ya por fin puede elegir a Dios porque lo conoce y porque lo reconoce. Vamos a pedirle, por tanto, en esta noche santa, en la que Dios se encarna para que el hombre le reconozca y le conozca, que también a nosotros nos ayude a donar esta dimensión humana que hemos recibido siempre de Dios, para que Él se sirva de ella, para que Él la utilice de la misma forma que nosotros utilizamos a Dios, para que Él se sirva y la utilice para que su palabra, su salvación y su libertad llegue a todo el mundo. Que así sea.